volver a escuchar aquellas palabras que caminan con paso lento, que están marcadas por la huella del tiempo, que hablan detrás de nuestra memoria y pueden atestiguar de dónde venimos. Palabras mayores, el relato vivo de la historia. ¿Qué tal, amigos de la provincia de San Luis, Canal 13 y Palabras Mayores? Otra edición de este programa que emitimos todos los jueves a las 19:30 y en otros días en forma reiterada. Vamos a contarles a ustedes que estamos en Villa Mercedes, estamos en la calle Madre Cabrini, enclavados en el barrio Almirante Brown. Una persona, lleno de historia, un hombre que es sinónimo de periodismo en Villa Mercedes. Y estoy muy contento, me siento halagado de que nos esté recibiendo en su casa y poder hacerle esta entrevista. Y se te hace un poco cuesta arriba entrevistar a un periodista. Pero más que periodista lo estoy considerando el amigo de siempre, de hace muchos años. Él como periodista, quienes habla como locutor, encaramos esta carrera con tanto amor, con tanto cariño, con tanta vocación. Va a cumplir sus 50 años como periodista, un hombre que también es periodista deportivo, que tuvo distintas actividades, también muy ligado al deporte, como que fue presidente del Club Pringles, aquí en Villa Mercedes, fue gerente de la Cooperativa Rural de Fraga, tuvo programas radiales dedicados al campo, muy allegado a la gente del campo. Hablar de 50 años de periodismo en Villa Mercedes es hablar de Freddy Reina Zambrano. Freddy, qué gusto, ¿cómo te va? Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber venido. Esta entrevista me parece que no me la merezco, pero como viejo sí. No, yo medio siglo. Freddy, vos sabés que vas a cumplir en el 2014 porque... El año que viene. 50 años, bodas de oro con el periodismo. Y lo que quiero resaltar de Freddy Zambrano, que sigue vigente, está trabajando. Eso es vocación por el periodismo, es amor a esta profesión que la adoptó de muy joven. Y sigue trabajando, sigue haciendo periodismo en Villa Mercedes. Contame, ¿dónde naciste? Acá. ¿Sos villamercedino? Sí, acá nomás. Pero te voy a contar algo con respecto a la radio y al periodismo. Cuando yo arranqué, no había prácticamente programas periodísticos. ¿Arrancaste, Freddy, en qué año? En noviembre o diciembre, no tengo bien claro, del año 1964. O sea que se vienen los 50 años. 50 años. Permanente con el periodismo. Sí. Y lo que estabas diciendo, en aquella época no era fácil hacer periodismo. No, porque tampoco la gente tenía esa predilección por la noticia. Cuando yo entré al B15, lo que había todo el día era música, deportes, radioteatros, que había varios radioteatros. Eso era lo que... Era como que la noticia estaba en un segundo plano, no existía. Después existía. En la radio, porque compartíamos en la misma emisora, estaba el famoso teletipo de aquella época, ¿no? Después vino el teletipo. Claro, después... Cuando vos entraste, ya estaba. Pero yo cuando entré no había nada de eso. Había que salir por allí con esos grandes grabadores a cuesta y lograr alguna nota. Que te creaban cada problema, porque el grabador, vos lo parabas al grabadorcito así, y acá arriba tenía una casetera acá y otra acá. Y se te caía en el medio del reportaje, salían rodando, cosas. Imperfecciones, porque no estaba todavía al nivel que hay ahora, Ahora, por supuesto. ¿qué te llevó, Freddy, a acercarte a la radio y al periodismo? ¿Qué me llevó? Y yo creo que hay una mezcla, porque vos cuando empezás algo es porque algo dentro de vos te lleva por ese camino. Algo te está motivando. Pero también es cierto... Voy a ser mucho más, ¿cómo podríamos decir? Materialista. También es cierto que eran muy buenos sueldos. Claro, con el paso de los años se fue desmotivando eso, ¿no? Se fue cayendo la retribución de nosotros, pero cuando yo ingresé era un sueldo espectacular.
Era un sueldo a la altura del gerente del Banco Nación, por decirte Claro, y estaban los locutores comerciales y los locutores de informativo. A mí me tocó armar el informativo. Me tocó armar el informativo cuando yo llegué, porque solamente había un chico, Raúl Omar Álvarez, que era todo talento, un poquito más grande que yo, no mucho, todo talento. Era bueno para todo, era bueno para animar la presentación de las orquestas, era bueno para el informativo, para hacer las preguntas, era completito. Y ese chico se enfermó, se dejó morir, no se curó nunca, era algo curable. Y ahí yo ya estaba en la radio, entonces me dijeron, bueno, acá hay que armar, porque ustedes eran dos, él y yo. Acá hay que armar un noticioso para que no haya problemas cuando son los días francos. Pero nadie sabía cómo encuadrarnos. No sabían cómo encuadrarnos. Entonces, ¿cómo nos pagaban nosotros? A nosotros, a mí, que ahí quedó solo, y prácticamente como la ordenanza, que no cobraba poco, pero era muy lejos de lo que cobraban los locutores. Me costó un Perú poder conseguir el convenio colectivo de trabajo de periodistas de Buenos Aires, porque acá no había ese convenio. Así que nos pagaban por Buenos Aires y después ya entró en el convenio colectivo de la SAL, también Sociedad Argentina de Locutores, y se fue normalizando de a poco, pero al principio hubo que pagar el piso, pero me gustó porque además era un cambio total. A finales de los 60, debe haber sido por los 69, por ahí, apareció un hombre en la televisión, primero en la radio, después en la televisión de Buenos Aires, Miguel Ángel Merellano, que murió en un accidente en Salta, un accidente de aviación, después, a los pocos años. Ese hombre cambió la historia, porque lo autorizaron a tener mesas redondas, como si tuviéramos todos nosotros acá, ¿no? Lo autorizaron. Nosotros no podíamos hacer eso. Nosotros llevábamos las preguntas escritas. No se podía hacer otra cosa. Y a él sí lo autorizaron a hacer mesas redondas. No me acuerdo cómo se llama, algo con la mesa tenía que ver, pero no me acuerdo cómo era el nombre del programa. Ahí arrancó este cambio que hay ahora, ¿no? Freddy, y en esa época, década del 60, cuando ingresás a la radio, comenzás a inclinarte hacia el periodismo, ¿qué elegís? ¿Periodismo hacia político, deportivo, rural? ¿Qué es lo que más te influenciaba, te gustaba? En realidad me gustaba el periodismo todo. En general. En general, porque vos sabés bien que acá las especializaciones son muy difíciles. Pero no obstante yo tenía el programa de campo, exacto. Todos los programas de campo. ¿Por qué tu acercamiento al campo? Mi acercamiento al campo por los amigos que he tenido siempre de campo. Y porque además cuando ingresé a la radio, una de las primeras cosas que me llamó a trabajar fue la Sociedad Rural Río Quinto que presidía en aquellos años el señor Rodolfo Yesque. Después con los años fueron cambiando los presidentes, en fin, pero eso fue lo que además, para la radio era una política de Estado, digamos así. Pero yo recuerdo tu programa de campo, se llamaba Mundo Agropecuario. Mundo Agropecuario, que duró muchísimos años. Sí, y era casi como una obligación de escuchar allí, porque te enterabas de todo. Le tirábamos todo lo del campo ahí. Ahí se concentraba todo. Y la gente del campo y de la ciudad te escuchaba. Sí, señor. Mundo Agropecuario. Sí, sí. Aparte nos escuchaban todos, porque era la única radio. Eso es lo que a veces se pierde en la actualidad. La forma de trabajar, ¿no? La visión de cómo era. Era la única radio. O nos escuchaban a nosotros o no nos escuchaban. ¿Te acordás cuando vos arrancaste? Sí, te escuchaban a vos y chao, si no, había Río Cuarto. Por exacto. Era LB15 o LB16. O LB16, ¿no es cierto? Sí, sí. Y también periodismo deportivo, Freddy. Mucho periodismo deportivo. Sí, sí, me gustaba mucho. Y fíjate, a través del periodismo deportivo yo me incliné a buscar con más ahínco esta tarea. Ahora que vos me preguntaste recién, me voy atando cabos, ¿no? Porque cuando yo tendría 14 años, más o menos, jugaba en las inferiores Pringles.
Entonces, Moisés Altamirano, que era periodista deportivo, te acordarás, Sí. Moisés Altamirano, un día me invita a mí y a otros chicos a Publicidad Siglo XX, que era, les cuento a los oyentes, como una emisora... Con sus parlantes en la calle. Claro. Claro. Sí, a cada barrio, ¿no? Y ahí me invita Moisés Altamirano y hablo con, vos te das cuenta, hablo con soltura en comparación con los otros pibes, ¿viste? Hablo con soltura y bueno, esto no hay que hacer mucho esfuerzo, no hay que cargar bolsa, nada por ahí, este trabajo. Entraba para mí, ¿no es cierto? Claro. Freddy Reines Zambrano, sus comienzos, el amor al periodismo, aquella década del 60, su relación con el campo, con el deporte, queda mucho por hablar. Son 50 años, señores, que él está entregando su calidad periodística a la provincia de San Luis. Vamos a hacer una pausa, Freddy. Palabras mayores, hoy un lujo. Freddy Reines Zambrano, aquí en Villa Mercedes. Ya volvemos.